Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas, médico, que atiende por internet al 099-123-5089 y que hoy día les va a hablar acerca de cómo ustedes pueden entender a los candidatos y empezaremos analizando al candidato Guillermo Lasso. La campaña de Guillermo Lasso tiene algunas particularidades. Primero, es respaldada por los noticieros. Cualquier cosa que hace Guillermo Lasso es noticia en los canales de televisión de alcance nacional. Cualquier cosa que hace Arauz, no. Cualquier cosa que hace Yacu Pérez, tampoco por ahora. Y los otros están entre que sí que no. Pero lo que sí ustedes van a encontrar es que en el noticiero, cuando ustedes están viendo las noticias, entre parte de las noticias es, hoy día el señor Guillermo Lasso fue a visitar tal lugar y se reunió con los ganaderos de Guayaquil y Galápagos y les ofreció el interés del 1% y semillas a los préstamos, interés a los préstamos. Oye, todos los demás candidatos también hacen ofertas y también van a diferentes lugares, pero no hay ningún otro candidato que la prensa le esté ayudando a ganar las elecciones a través de los noticieros. Segundo, cuando usted habla del internet, ustedes van a encontrar un bombardeo con publicidad de Guillermo Lasso. En el caso mío, por ejemplo, los videos que yo subo, en algunos ha puesto publicidad de Guillermo Lasso. Vaya a señalar que yo no estoy con él, por el contrario, soy un crítico, soy su opositor. Y lo curioso es que desde que estamos en la campaña electoral y estamos en la situación que estamos, como yo he sido favorable a Rafael Correa, a Jorge Glass, a Assange, y ahora, pues, como ustedes saben, estoy con Arauz, de seguro el número de visitas va a disminuir notablemente a esta charla. ¿Por qué? Porque existe una venta de sintonía por parte de YouTube y porque existe una venta de sintonía por parte de las redes sociales. Ellos priorizan a aquellos que les están pagando porque este es parte de su negocio. Bien, nos encontramos ante la situación de entender a Guillermo Lasso y tenemos que entender cuáles son las mentiras, cuáles son las verdades y cuáles son las ofertas que hace. Partamos entonces de entender primero quién es Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un individuo que tiene casi mi edad, 64 años, 65 años, y ha sido un banquero toda la vida. Al comienzo no era rico, pero se casó con una mujer rica, también hija de un banquero, y sin necesidad de graduarse en la universidad ni de tener título profesional, llenó sus bolsillos gracias a que supo manejar las relaciones familiares, bancarias y comerciales que le permitieron ser parte de los gobiernos como el de Yamil Maguad, que es el más grave de todos los gobiernos en los que participó. Cuando participó con el gobierno de Yamil Maguad, él dirigía la Junta Monetaria. Él era el que se encargaba de hacer las devaluaciones periódicas del sucre. Y esto era lo que le permitía a los bancos ese juego en el que salían a la calle, compraban los dólares, cuando no había dólares subía el valor del dólar, bajaba por supuesto el valor del sucre y luego volvían a traer esos dólares que se los habían llevado, que habían comprado, y nuevamente repetían este juego y cada uno de estas veces que volvían a hacer eso se producía una carrera inflacionaria imparable que para
diciembre del año 1999 se convirtió en algo imposible de sostener. De 5.000 sucres por dólar pasamos de la noche a la mañana, en prácticamente un mes, a 25.000 sucres un dólar. La gente no quería saber nada del sucre, cogía su sueldo, corría aquí a la avenida Amazonas a hacer cola para comprar dólares, porque nadie quería tener sucres en la casa. Y así fue como, al ser despreciado el sucre y al no querer nadie tenerlo en el bolsillo, en la mano, ni hacer negocios, ni comprar, ni vender en sucres, fue necesario la dolarización, que llegó como medida salvadora, pues en el momento que se destapó esta crisis, 3 millones de ecuatorianos de una población que apenas era en ese momento de menos de 13 millones de habitantes, poco menos, se largaron. Y esto significa que prácticamente el 20% de la población dejó Ecuador y se fue a España, a Italia, a Estados Unidos. Pero ¿qué población? Era la población económicamente activa. Nos dejaron aquí la población que no era económicamente activa: los jubilados, los enfermos, los niños, las mujeres que tenían que cuidar a los niños, porque las mujeres, vale señalar, fueron las más importantes migrantes ecuatorianas al extranjero, especialmente a España, porque en España se necesitaba personas para cuidado de viejos. Esas gentes mandaron las remesas a Ecuador, y gracias a las remesas de Ecuador, Ecuador se pudo salvar. Pero el gobierno de Yamil Maguad, donde era parte este señor Guillermo Lasso, ofreció pagar a las personas que tenían dinero en los bancos y que quebraron los bancos y se fueron corriendo del país, llevándose cuanto podían, entre esos el dinero de las cuentas corrientes, de las cuentas de ahorro, y les ofreció devolver ese dinero. Y para eso extendió unos papelitos que se llamaban vouchers, que eran unas órdenes de pago que serían válidas cuando el gobierno hubiese recuperado ese dinero de los bancos, y lo iba a hacer rematando todas las propiedades que tuvieran los bancos. Tenían canales de televisión, Telecentro, Gamavisión, tenemos radios, tenían 700 radios, tenían diarios, tenían tierras, tenían haciendas. Tenemos ahí el parque de Guápulo, que era del dueño del Banco Popular, y ellos entonces le quitaron esos bienes, los cotizaron, el Estado asumió y en teoría tenía que devolver el dinero. Pero este señor Lasso, muy astutamente, compró esos papelitos porque la gente estaba desesperada, necesitaba para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los impuestos, para pagar la educación, para pagar la salud, para pagar las enfermedades, para todo. Y este señor les decía: sí, pero deme su papel y y coja lo que le dé. Y así fue. La gente recibió una miseria por los papeles, y este señor cogió esos papeles, los canjeó y ganó una cantidad extraordinaria de dineros. Se convirtió en multimillonario. En realidad es multibillonario. Tiene 4.000 millones de dólares, gracias a que logró robar a los desesperados ecuatorianos, a los que él mismo los condujo a ser víctimas de los banqueros. Él era banquero, y así su banco, que era una tontería, se convirtió en el banco más importante de Guayaquil, y él le reemplazó a Filambanco, al Banco de los Apiazos, al Banco del Progreso, y se convirtió en un magnate, hoy candidato a la presidencia, y ya es la tercera vez que quiere ser candidato a la presidencia. ¿Y qué nos ofrece? Entre las ofertas que hace está 1.000.000 de empleos. Ese es el cartel que tiene delante, en todas sus que tenía, por lo menos, que siempre se pasaba gritando que iba a ofrecer 1.000.000 de empleos. Luego ha ofrecido a los ganaderos
las personas que están en la agricultura y la ganadería del país, préstamos hipotecarios por $1.000 millones al 1% de interés. Y va a repartir esos 1.000 millones entre los que necesiten. Luego ofrece que va a recuperar el dinero que se han robado y que no ha podido encontrarlo Lenín Moreno en todos estos años, y que dice que robó Correa, que nadie sabe dónde está, por supuesto. Y luego dice que va a reducir los impuestos, pero ¿qué impuestos va a reducir? Los impuestos a la salida de capitales. O sea que cuando él saque su dinero para ir a las empresas que tiene en Panamá, que por ley no debería permitirle ser candidato, porque si tiene empresas y dinero en Panamá, como él las tiene, no puede ser candidato, pero él las tiene a nombre de terceros. Es un tramposo, desde ese momento ya es un tramposo, y cuando ustedes van a votar por un tramposo que quiere violar las leyes de Ecuador y que dice, usted no puede ser candidato si tiene. Ya pasó eso con Lenín Moreno. Lenín Moreno no podía ser candidato porque tenía dinero, pero escondido, suyo, a nombre de su mujer y de sus hijos, en Panamá, en el Balboa Bank. Pero además no podía ser candidato porque era un discapacitado físico con gravedad, con incapacidad, sin autosuficiencia. Usted puede ser discapacitado, puede perder un oído. Por ejemplo, yo no tengo un oído, pero me desempeño como médico. Otras personas tienen problema de la vista, otras personas tienen problema de la pierna, otras personas a lo mejor tienen problema cardíaco, pero eso no es incapacitante. El problema de Lenín Moreno es que era incapacitante, no tenía control de los esfínteres, no podía saber cuándo se orinaba y cuándo se cagaba, y no podía mover las piernas, y eso le permitía trabajar solamente 2 horas, máximo 4 cada día. No era posible que sea candidato, pero se hicieron los sordos, se hicieron los mudos, los de Alianza País, el mismo Rafael Correa y todos, y le pusieron de candidato violando la ley. Y así es como llegamos a tener a Lenín Moreno de candidato. Hoy, violando la ley, todos sabemos que tiene dineros en Panamá, que es un paraíso fiscal, pero es candidato a la presidencia. Nos están engañando y es un mentiroso por eso. Si usted vota por él, está votando por un mentiroso. Si ya miente diciendo que no tiene dineros en Panamá ni empresas en Panamá, entonces va a mentir en todo. Si usted vota por él, usted se enfrenta a eso. Pero además tiene el otro problema: es un individuo que ya es un discapacitado físico. Pero usted dice, todavía es autosuficiente, todavía se le ve caminar. Sí, señor, es un discapacitado físico, pero el problema es que la discapacidad física de él es progresiva. La discapacidad física de Lenín Moreno no era progresiva. Él está viviendo el deterioro. Todos los vemos que la siguiente y la siguiente y la siguiente semana está cada vez peor. No puede ser candidato porque tiene una enfermedad crónico-degenerativa progresiva. Eso no le impide también ser candidato. Y tercero, es un individuo que nunca ha podido demostrar que es un ser honesto. Nunca. Ha sido un banquero que prestó plata y se hizo rico. Punto. Pero que haya demostrado que se preocupa por el país, que conoce lo que es Ecuador. Recordemos que en las elecciones anteriores le preguntaron cuánto valía un litro de leche y no sabía. Y por eso perdió las elecciones. Ahora sí ha de saber cuánto vale un litro de leche, pero si usted le pregunta cuánto vale el pasaje Esmeralda, seguro que no sabe. Y esto porque él no vive la realidad. Él vive en la oficina. El mundo para él está al otro lado de la ventana del carro, de la ventana de la televisión, de la casa, de su mansión, del internet, de la ventana del televisor. Pero él no saluda, él no camina, él no suda, él no sufre, él no tiene que hacer cola para nada.
Él no es un ecuatoriano, como usted y como yo. Muchas gracias.